¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Cómo va? Hoy vamos a ver un par de temitas. Si esto no me hace eco, encantaría que no me haga eco. De los cuales, bien, ok. Son tres algoritmos de. Continuamos con la esencia anterior de. Justo tengo un papelito que me está dando. Dame un segundo. El vecino tiene un papelito de metal que justo me está dando en el ojo acá. Terrible el reflejo. Bien. Vamos a continuar con la esencia de algoritmos supervisados que empezamos la clase pasada con árbol de decisión. Y ahora lo que vamos a ver son tres algoritmos, ¿sí? KNN, Naive Bayes y Supervector Machines, que en esencia siguen la misma taxonomía de algoritmos supervisados y tienen distintos mecanismos. Empecemos con el primero. Si esto me sale bien, perfecto. El primero se llama KNN. También se podría decir, en resumidas cuentas, que es un algoritmo de aprendizaje basado en instancias. El nombre KNN es K, de un número K, Nearest Neighbors, es K vecinos más cercanos, ¿sí? Y lo que trata de hacer básicamente es un algoritmo muy, muy, muy simple. De hecho, diría que es de la familia de algoritmos más simples que incluso árboles de decisión, en mi opinión. Pero el ser tan simple también es bastante fácil de entender y a veces bastante fácil de aplicar. Comillas aplicar porque tiene un par de momentos donde no es aplicable. ¿Sí? Pero bueno, vamos por partes. La esencia del algoritmo es que tenemos una nueva instancia, vamos a llamar este puntito, la nueva instancia, y lo que tratamos de hacer es descubrir de qué clase es, ¿no? Estamos en los algoritmos supervisados y en este momento de clasificación. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es preguntar si este punto en blanco corresponde a un punto negro o un punto amarillo, ¿sí? Y como dice el nombre, lo que vamos a hacer es buscar en su vecindad. Es como que el punto vaya y le empieza a preguntar a sus vecinos de qué equipo es. Y en base a eso, medio panqueque, elige qué equipo es, ¿no? Esto es lo mismo. Va a ir preguntando a los vecinos de qué clase son y si encuentran la mayoría de cierta clase, va a ser de esa clase, ¿sí? Bien. La esencia corre por el lado de que el parámetro más importante, hay un par más, ¿no? El parámetro más importante es el K, ¿sí? De hecho lo tienen en el nombre, que es a cuántos vecinos le voy a preguntar antes de tomar una decisión de qué clase pertenezco. Y podemos ver que influye un montón el K en la decisión de esta nueva instancia. En este caso tenemos la nueva instancia que es estrellita, y lo que va a hacer es preguntar, en este caso, primero con K igual a 3, es decir, 3 vecinos, y entonces consigue este radio de acá, que estamos viendo en este color, y ve que decide ser de clase púrpura, ¿sí? Pero luego le cambiamos el K y decimos, bueno, ahora preguntarle en vez de a 3 vecinos, preguntarle a 6 vecinos, y lo que pasa es que tarda un poquito más, no, comillas, un poquito más, y le pregunta en vez de a 3 vecinos a 6 de qué clase son, y en este caso tenemos 4 que son de clase amarilla versus 2 que son de clase púrpura, en los 6 vecinos más cercanos que hay. Por lo tanto, antes se había dicho que era de clase púrpura, y ahora está, al consultarla más, dice que es de clase amarilla, ¿sí? Entonces, este comportamiento tiene ciertas implicancias, ¿no? De que según el K voy a tener distinta clasificación para esta instancia nueva, y vamos a tratar de irlo entendiendo. Acá volvemos con el diagrama de Voronoi. El diagrama de Voronoi, acuérdense, no lo vemos cómo calcular, vemos cómo entenderlo, ¿sí? Que era que teníamos este punto, por ejemplo, y teníamos las rectas por las cuales su efecto, ¿sí? Su vecino, digamos, si haríamos un KNN de 1, ¿sí?
El diagrama de Voronoi nos diría, ¿no? Si, por ejemplo, viene una instancia acá, una instancia acá, una instancia acá, el diagrama de Voronoi nos dice que esta área entera corresponde a esa instancia amarilla. Pero esta otra área me dice que toda esta zona corresponde a esta instancia negra, ¿sí? Básicamente el diagrama de Voronoi permite de forma espacial entender el área de influencia de cada punto, ¿sí? Bien. Entonces podríamos empezar a pensar un poco más y decir, en vez de k igual a 1, ¿cuál sería el diagrama de Voronoi si empezara a considerar dos vecinos más cercanos o tres vecinos más cercanos, ¿sí? Y ver cómo va siendo modificado estas pequeñas áreas, en definitiva el diagrama de Voronoi, para tratar de entender cómo está pasando, cómo evoluciona el área o el, comillas, mainfold de mis cosas, ¿no? Recuerden siempre que en este momento estamos hablando siempre en dos dimensiones, porque tenemos, comillas, dos features, porque es fácil de graficar y es fácil de transmitir el concepto, pero esto, como siempre, y como los anteriores también, pueden tener n dimensiones. Lamentablemente, después de tres features como mucho, ya no sabemos graficarlo humanamente, y por lo tanto la explicación se va a basar en estas dos dimensiones, ¿no? Pero entiendan que esto ocurre también en una dimensión superior de la cual ya no podemos graficar y por lo tanto no tiene sentido explicarles eso en vez de esto, ¿no? Bien, pero la ejecución o la heurística sería la misma. Bien, vamos a tratar de ir variando el K y ver cómo va evolucionando el diagrama de Voronoi, ¿sí? Vamos a iniciar poner un K igual a 1, ¿sí? Y ver cómo se mapea el área de los... En este caso solo tenemos dos clases, ¿no? La amarilla y la verde. Y vamos a ver cómo se mapea el área así. Vemos que un K igual a 1, comillas, da áreas bastante, por decirlo, agudas o fluctuantes, lo podríamos decir así, donde da lugar a que digamos, si vemos este punto particularmente, este punto está rodeado de verdes, ¿sí? Es como, digamos, sería no sé, alguna analogía de fútbol que no me sé, digamos, un hincha de River en la Boca, ¿sí? Y entonces probablemente sería raro tener un buen modelo que prediga de qué hincha va a ser esta persona, si usásemos k igual a 1, ¿no? Y les dice outlier. ¿Cómo? Si me pregunta, ¿outlier? No sabemos por ahora, ¿no? Porque un outlier podría ser, a priori no sé, ¿sí? Debería analizar con más datos para ver si tiene sentido que sea un outlier o no. Vamos a empezar a ver cómo, indirectamente, a partir de todas las clases que vayamos haciendo, cómo detectar outliers, pero por ahora no nos metamos con eso. Por ahora supongamos que es un punto ahí y que por ahora es verídico, que está bien tomado, ¿sí? Podría ser muchas cosas, ¿sí? Pero por ahora supongamos que está bien tomado. Así que lo interesante es que en este caso, este punto tiene un área de influencia bastante grande para lo que es su vecindad, ¿no? Esto ya lo vemos y en mi opinión, esto no sería del todo bueno. Entonces, vemos que si ya empezamos a tener un K igual a 3, o sea, en vez de preguntarle a 1, al más cercano, o a los 3 más cercanos, que tampoco es mucho más, ya vemos que todo el área que anteriormente era del punto amarillo, ¿sí? Del diagrama de Voronoi, ya ahora no lo es, ¿sí? Y ahora es porque simplemente ahora, si hacemos la cuenta, yo me paro acá y le pregunto, probablemente haga un radio así, perdón por el mal gráfico, pero lo más probable que pase, pues vamos a hacerlo bien. Ahí más o menos, Ojolandia. Y voy a preguntarle a este y a alguno de estos.
y entonces lo más probable es que ya la clase mayoritaria es la verde, ¿no? Eh, podemos seguir continuando, aumentando el K, ¿sí? Y ya empieza a pasar que tenemos áreas más homogéneas, por así decirlo. Mientras más aumentamos el K, más homogéneo se va a volver nuestra área o la asignación a la clase, ¿sí? Ya ahora casi que podemos ver que tenemos toda un área entera de verdes, a pesar de tener amarillos adentro, ya no tienen mucha influencia. Lo mismo pasa con el K igual a 7, ¿no? Estos puchitos que quedaban anteriormente acá, como las áreas de posibles casos amarillos, ya acá no están más, ¿sí? Ya ahora son todas verdes, ¿sí? Así que podríamos decirse que a medida que aumenta el K, el área de decisión se vuelve más homogénea, o más suave, ¿sí? Va a tener menos baches de cambio de decisión. ¿Y qué pasa si, para ustedes les pregunto, esto estaría bueno para el Kahoot, pero bueno, para la próxima. ¿Qué pasa a ustedes si ponemos K igual a la cantidad de instancias? Yo tengo, no sé, 10 puntos y elijo preguntarle a los 10 puntos para saber de qué equipo soy. ¿Qué sospechan que puede pasar acá? O sea, yo en esto podríamos decir que tengo una instancia acá para decir y todos son, no sé, azules así, y hermosamente divididos tenemos así. ¿Quién va a ganar? Cristóbal dice, sale en la instancia con más cantidad. Lucas dice, queda según la clase mayoritaria. Exactamente. Juan, muy inteligentemente, lo analiza con respecto al área y se va a quedar una única área. Exactamente. Si juntamos todos, y hay varios chicos que están bastante contestando bien. Si lo miramos así y uso a todos los vecinos, lo que va a pasar es que va a ganar el azul, como dijo Guillermo, porque simplemente cuento cada vez que aparezca un punto en cualquier parte de mi área, de mi main for, ¿sí? Cualquier parte le voy a tener que preguntar a todos y siempre va a ser la clase mayoritaria. Y si ploteamos esta área, va a pasar que todo, ¿sí? Bueno, imagínense que estoy dibujando el cuadrado para el infinito, ¿no? Todo va a estar coloreado azul. O sea, donde quiera que esté, va a ser azul, ¿sí? Porque estoy simplemente ya como devolviendo siempre la clase mayoritaria. ¿Esto qué tipo de comportamiento de un modelo? Overfitting. ¿Overfitting? ¿Yo estoy memorizando el dataset en este momento? No, perdón, tenés razón, underfitting. Underfitting, ¿no? Muy bien. Igual gracias por participar. Esto es underfitting, porque es como lo que vimos la otra vez del árbol, ¿no? Quedarme solo con un nivel o ni siquiera con el nivel, sino con la clase mayoritaria, ¿no? Esto es lo mismo. Estamos haciendo una sobregeneralización donde el cual el modelo va a andar, pero va a andar a nivel de que solo responde a la clase mayoritaria y entonces ¿para qué usamos un modelo para devolver eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál podría ser el opuesto a este underfitting? ¿Cómo podríamos tratar de que el modelo overfite? Acá Juan y Tomás me contestan con K igual 1. Sí, exactamente. Si tenemos con K igual 1, lo que va a pasar es que, me lo voy a poner en otro acá lugarcito, que cuando venga una nueva instancia acá, lo que va a hacer es le va a preguntar, no sé, al que está al lado, ¿sí? Literalmente al lado. Ni siquiera va a tener en cuenta que lamentablemente por ahí estás rodeado del buen rojo, que son todas las preguntas de Javi, y obviamente está completamente mal, ¿sí? Porque solo usó el que tenía más cercano y no se fijó en el resto y estaba mal, ¿sí? Así que podemos asumir que KNN va a overfitear si elegimos solo un vecino a preguntarle, ¿sí? Cristóbal dice, ¿hay una proporción de oro para el KNN entonces? No, para nada. Cada problema tiene su KNN particular para tener la mejor performance y va a haber una clase de búsqueda de hiperparámetros de todos los modelos que vimos de cómo buscar, ¿no? El mejor parámetro para encontrar la mejor, comillas, solución. Porque hay una solución dando vuelta, pero la tenemos que ir a buscar, ¿no?
pero eso es en otro momento. Acá analicemos lo que pasa en los extremos y ahora en la práctica después vamos a plantear un grafiquito de cómo se comporta KNN, pero vamos a quedar ahí. Así que muy bien por ahora, vamos muy bien. La otra pregunta que les haría, ¿todos los vecinos son igual de importantes? ¿Podríamos pensar en una forma de darle menos importancia a algunos vecinos y darle más importancia a otros vecinos? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos usar para tratar de distinguir y decir que no todos los vecinos son iguales? Lo pregunto porque este es un algoritmo bastante intuitivo y justamente es agradable de entender porque no hay mucha lógica detrás, incluso podemos entender el comportamiento con datos reales y todo, ¿no? Marina pregunta, cuanto más cerca esté, podría ser más importante. Exactamente, Marina, muy bien. Yo no voy a querer que, si yo tengo, no sé, un vecino acá, digamos que quiero predecir un vecino que esté en el amarillo sea igual de importante que un vecino que esté acá afuera del púrpura, ¿no? Está mi vecino, de hecho, si seguimos con el ejemplo de fútbol, ¿no? Incluso ya me cambio de barrio acá, geográficamente, estoy en latitud y longitud. Dos features, ¿no? Síganme la joda. Entonces, euclidianamente o geográficamente, podríamos decir que mientras más cerca, más importante, y mientras más lejos, menos importante. Entonces, ponderemos eso, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, la importancia del vecino va a ser inversamente proporcional a esa distancia, ¿sí? ¿A qué distancia? A la del vecino y la nueva distancia que quiero predecir. ¿Qué tipos de distancia queremos tener? Hay varias. La más común es la euclidiana, ¿sí? Que es simplemente el módulo del resto, ¿no? La resta de los vectores, o el vector que puede tener, ¿cómo se dice? Puede tener dos, en este caso, porque estamos siempre con dos dimensiones, pero puede tener n dimensiones. Y lo mismo para todas las distancias que tenemos acá, ¿no? Estamos haciendo distancia, entre comillas, entre vectores. Y como estamos hablando de distancia entre vectores, podríamos usar una, comillas, distancia, aunque vino un matemático y nos da con una pala en la cabeza, por decir que el ángulo, distancia al ángulo coseno es una distancia, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a lo pragmático y lo podemos considerar como distancia, incluso las librerías lo usan como distancia. Lamentablemente coseno tiene una cosita que no cumple la inigualdad del triángulo, que lo hace que ciertas optimizaciones que son utilizadas en la euclidiana y similares a la euclidiana, ¿sí? no pueden ser usadas en coseno. Esas optimizaciones no las vamos a charlar, probablemente las vamos a charlar muy poco por arriba, pero no importa mucho, pero sepan que hay algunas optimizaciones para calcular distancias, ¿sí? Pero voy a poner ahí un moño y no voy a seguir porque si no, viste, nos vamos por las ramas. También hay otras distancias, les dejo un link de todas las distancias que hay, había así por haber, y cada matemático viene y se inventa una nueva. Y a veces hay distancias que están muy copadas porque la distancia es una generalización de la euclidiana, entonces según cómo le cambien los parámetros, es una euclidiana tuneada, ¿no? Y eso está interesante porque podríamos tunear la distancia como un hiperparámetro más a la hora de utilizar este algoritmo. Es como un grado más de libertad para llegar a una mejor solución, pero nada más. Así que a priori, cuando están trabajando con KNN, la primera que usan es la euclidiana, la segunda es la coseno y después ven si vale la pena otra más. Bien. Aparte de la clase mayoritaria, ¿no? ¿A qué equipo es? ¿Hay más info? Y la respuesta es sí, ¿no? Aparece Bob Esponja y dice las probabilidades. Comillas probabilidades. Después vamos a ver que no son exactamente probabilidades, pero por ahora asumamos que son probabilidades, ¿no? Las probabilidades de qué probabilidad hay de que sea de una cierta clase o no. Y la cuenta es bastante intuitiva, es muy parecida a la de las hojas del árbol de ayer, y es básicamente contar la cantidad de veces que aparece esa clase en los vecinos más cercanos, dentro de los K, dividido los K, o sea, dividido todos los vecinos, ¿no? Y eso me da la probabilidad de que sea de cierta clase, ¿no? Entonces yo digo, le voy a preguntar a 10 vecinos, ¿no? 2 son de Independiente y 8 son de Boca. ¿Qué probabilidad de que yo sea independiente? 20%. ¿Qué probabilidad de que yo sea de Boca? 80%. Si hubiese más clases, tendríamos
lo mismo, ¿no? Boca, River, Independiente, no sé, 2, 2, 6. ¿Y se ven la cuenta? Sí. Bien. Si no, me sacan el título, muchachos. Entonces sería 20, 20 y 60%, ¿sí? Para las clases que hayan. En este caso, KNN no tiene problema en tener una o más clases, ¿sí? Dame un segundo que voy a sacar esto. Ahí está. Bien. Nada, eso. Ok. En este caso vamos a ver un ejemplito de esto del cálculo de las probabilidades con solo 2 clases, ¿sí? Acá tenemos la forma matemática que no me interesa que las entiendan, me interesa que entiendan el concepto para el que le gusta la matemática, ahí está la formulita. Pero acá lo que básicamente hacemos es en los 5 más cercanos, ¿sí? Por eso tenemos el k igual a 5. En los 5 más cercanos le preguntamos la clase y tenemos 4 de color negro y 1 de color amarillo. Entonces lo plasmamos acá en la cuentita de 1 amarillo sobre el total de 5, eso te da, no sé, un quinto, y eso es la probabilidad de que sea amarillo ese punto, y otro es la probabilidad de que sea negro, ¿sí? A veces sirve devolver la probabilidad para, de alguna manera, entender qué tan seguro está el modelo de la predicción que está haciendo, aparte de la clase mayoritaria, ¿sí? Bien. En este caso vamos a ver en código, pero es básicamente muy parecido a lo anterior que estuvimos haciendo, de una especie de diagrama de Voronoi. Lo interesante acá es que lo que estamos haciendo es hacer uno versus el resto, ¿sí? Entonces acá hacemos la probabilidad de que sea de la clase 1, que es esta de acá al costado derecho arriba. Después tenemos la probabilidad de que sea de la clase 2, que está abajo a la izquierda. Y después el que pobre está en el medio, que no sabe qué hacer con su vida, de la clase 3, que es esta de acá abajo, ¿no? Y podemos ver que el gráfico tiene sentido, ¿no? Vemos que todo lo que está en este diagrama es alta probabilidad de que sea de esa clase versus el resto, ¿sí? Nada, es una forma de ver las probabilidades, que básicamente también corresponden a esto. Las probabilidades permiten dibujar, ¿sí? Distintos niveles del color, ¿sí? Entonces podemos ver cuando, por ejemplo, tenemos distintos grados de azul o distintos grados de rojo, ¿sí? Es interesante para ver algo un poquito más continuo o un gradiente de colores en vez de un color discreto de solo 2 o 3 colores según la cantidad de clases del diagrama de Voronoi anterior, ¿no? Que eran de las clases y en cada punto, cada área tenías la clase mayoritaria y listo. Acá tenés un poquito de probabilidad, tenés un poquito más de información. Puede servir o no, cada uno. Esto es más un análisis gráfico, pero no hace el modelo, ¿no? Bien. El problema de la dimensionalidad también le pega fuerte a KNN, en especial depende de la distancia. Siempre, hagamos lo que hagamos, la dimensionalidad le va a pegar. Podemos mitigarlo un poquitito utilizando cierta distancia, por ejemplo, la coseno, si la dimensionalidad es alta, no tenemos garantía tampoco. Así que este modelo también sufre en gran parte de la dimensionalidad, así que ni se les ocurra hacer, no sé, un one hot de una variable gigante porque KNN no va a andar. Básicamente porque, y también sabemos que la distancia euclidiana de per se no funciona cuando empezamos a tener alta dimensionalidad. Un vector muy, muy grande, ya esa distancia deja de ser representativa. En 2 dimensiones es hermosa, en 3 también, en 4 también, en, no sé, 50.000 no sirve. ¿Sí? Bien. Pongo extremos para mostrar el caso. A veces también, si sirve o no, depende de cómo está el mainfold adentro, que a veces permite estirarte un poquito más en la dimensionalidad o no, según el tipo de problema y los datos. Así que pongo los extremos para que todo el mundo entienda. Bien, en el resumen de KNN. Este es bastante trivial, así que, digamos, no creo que haya mucho problema en entenderlo. Es una técnica muy simple. El entrenamiento no hay entrenamiento, porque básicamente lo que hacemos es
calcular para este nuevo punto versus todo el dataset que tenemos. Entonces, ¿alguien me puede decir qué problema que está viendo ahora? Si yo digo, shipeo este modelo a producción, ¿no? Y dije recién que usa el nuevo punto versus todo el dataset. ¿Qué va a pasar? Franco dice, tenés que guardarte todo el dataset. Exactamente, Franco. Tenemos un ligero problema que es, si mi dataset tiene miles de millones de puntos, yo estoy shipeando un modelo que probablemente pese varios gigas. Y entonces no tendría mucho sentido usar este modelo y tendría sentido usar, no sé, algún otro, por ejemplo, un árbol de decisión, si es que funciona más o menos bien. Incluso ya este modelo podría no ser posible de mandarlo a producción por su propio peso, ¿no? Y Felipe dice, y calcular mucho por cada predicción. Exactamente, Felipe, si tenemos, el KNN es, por ahora, digamos que es n cuadrado según la cantidad de puntos. O no, mejor dicho es, por cada punto nuevo tenés que hacer este versus todos estos. O sea, es O de n para la predicción de una instancia, ¿sí? Hay pequeñas técnicas para volver eso un poco más eficiente. No las vamos a ver acá. Están en ese escalar, se llama KD-Tree, KD-Ball, que básicamente esas técnicas en la predicción, no en el entrenamiento, tratan de cortar un poco la comparativa, evitando hacer comparaciones que ya saben que son más lejos que un punto. Pero no lo expliqué en el primer cuatri, pero no creo que lo entremos en detalle ahora. Digamos, lo importante es, y para la segunda parte del TP, que todo el mundo lo hace y no sé por qué lo sigue haciendo, es, si bien se hacen estas técnicas de optimización de cálculos, de hecho en la consulta, en la predicción, ¿sí? Esto no cambia los resultados, simplemente es una optimización de la consulta. Si yo voy y vuelvo y me busco una taza de café en un minuto o en 5, la taza de café, sí, bueno, se entiende, es lo mismo, el resultado es el mismo, ¿sí? Así que si ven parámetros de búsqueda tipo KDBall y KDTree, no los prueben en la búsqueda de hiperparámetros porque no te cambian los resultados. A lo sumo te hacen una mejora en la predicción que en este momento y para este TP al menos que le está un montón, no importa. Felipe dice, ¿esto sirve solo con numéricas? Con variables numéricas. Es parecido a lo que pasaba con los árboles, aunque el link de Javi que mandó sobre no me sale el nombre, HO, H2O, está interesante sobre las variables categóricas, pero en este caso podríamos aplicar el mismo truco que tenemos del árbol SNSKlearn, que es, Felipe, te estoy mirando. Mentira, no sé si estoy mirando, pero creo que me contestas en el chat. ¿Qué harías con una variable categórica en un árbol? Ahí está, con el dedito. O sea, no veo la relación, digamos. O sea, en el árbol vos simplemente dividís, ponés tantas ramas como variables. Sí, Pero pero ¿te acá no acordás podés que, medir distancia, digamos. ¿te acordás que eso teóricamente lo estábamos diciendo así, que estaba perfecto? Pero Javi mostró en la práctica que ese Learn tenía un problemite que teníamos que hacer algo y no le podíamos mandar la variable categórica de saque. Sí, lo de One Hot Encoding. Exactamente, la UAJ encoding. Entonces ahora tenemos en UAJ encoding lo que hace es que tenés una columna de un feature numérico que tienes lamentablemente solo dos valores, 0 o 1, pero es un feature numérico, ¿sí? Es como yo te diría, no sé, un 1 o un 0 si booleanamente dice algo, ¿no? Tipo, le gusta el dulce de leche, 0 o 1, ¿no? En vez de hacer un one-hot encoding de variables, podría yo tener un feature que se llama así. Así que lo podemos ver de esa manera. La macana de OneHot es que perdemos, bueno, aumenta la dimensionalidad y el modelo deja de entender que todo eso venía de una variable categórica inicial, ¿no? Ahora lo trata como que cada columna es independiente. Así que KNN es lo mismo. Ahora KNN, el feature, puede ser una columna que sea resultado del one-hot encoding, no tiene problema. Lo trata como una variable numérica, hace distancia euclidiana de un vector que puede tener en ese feature un 0, un 1, y todo funciona igual. Claro, ahí igual una pregunta también que me surge con Sí. eso. Estoy pensando que ahí la distancia va a ser siempre 0 y 1,
Y por ahí las otras features tienen distancias mucho más grandes o cosas así, no sé. No Sos solo un para las capo, Felipe, categóricas, sino sos un también para... capo. Sos un ¿Cómo? capo. Me gusta mucho esa pregunta. Eh, te diste cuenta de un problema que tiene KNN, me encanta esa pregunta, que es la escala de los features. Vos tenés, no sé, tu salario en pesos y después tenés como vos dijiste, un one hot encoding de 0 en 1, ¿no? Hace distancia euclidiana de eso y el one hot encoding se lo va a pasar como pasa un tren con una moneda de 10 centavos. No sé si nunca lo vieron, pero queda así finita, recopada. O sea, deja de tener impacto en el cálculo de la distancia, ¿sí? Entonces, ¿a alguien se le puede ocurrir qué podríamos hacer para bajarle un cambio y decirle, che, feature pesos, bajate del pony, vení con el resto, tipo, somos todos iguales acá? O sea, tenemos, no sé, tenemos un vector, vamos a poner un vector de solo dos features. Mi salario en pesos de docente, que acuérdense que son miles de millones de pesos por mes, y coma, no sé, un 0, en este caso que si no me gusta el dulce de leche. Y hay otro profe que también tiene, no sé, un salario más pichi que yo, de 50.000, y le gusta el dulce de leche. Este valor, definitivamente, nadie lo va a tener en cuenta. La distancia euclidiana, chao. Felipe dice, lo normalizamos. Exactamente, lo que vamos a hacer es aplicar las técnicas de Feature Engineering que estuvimos hablando en la clase de Feature Engineering, de distintas formas de normalizar. Yo digo normalizar, pero son distintas formas. Estoy englosando un montón de cosas, pero básicamente estamos diciendo normalizar de varias maneras, de la forma tal que esta escala se trate de llevar a un mismo punto, ¿sí? Vamos a ver eso en la práctica. Pero exactamente, el problema de, en este caso, distancia euclidiana, con estos dos features, salario en pesos, si me gusta el dulce de leche o no, definitivamente gana el salario en pesos y la distancia euclidiana va a ignorar completamente el feature de la derecha. Excepto en el caso que la distancia en pesos sea igual o sea el valor cero, cosas así, muy, muy chicas, que sabemos que los pesos, digamos, sabemos que no. Bien. Bueno, el modelo ocupaba muchos pesos en disco, ya lo vimos. Y bueno, nada, esto. El problema de las escalas ya lo charlamos. Y ahora hay otro problema también, es que hay features que pueden ser irrelevantes, ¿sí? Por ejemplo, si queremos predecir si estoy evadiendo a la FIP o no, que me guste el dulce de leche o no, nadie tiene idea, ¿no? O sea, lo más probable es que no tenga nada que ver que me guste el dulce de leche que esté evadiendo la FIP. Entonces, puede pasar que en la distancia euclidiana, ¿sí? Y imaginemos que normalizamos los datos y todo, la autora dice, eso lo diría un evasor. Somos la secta de dulce de leche. No, tendría que ser una D de dulce de leche, sí, tipo D. Puede haber features que no tengan ninguna relevancia al problema y KNN no sabe que, no los puede filtrar, ¿no? No es tan inteligente como el árbol de decisión que se da primero, usa alguna métrica, por ejemplo Gini o lo que sea, para decidir qué feature darle bola, ¿no? En este caso KNN le da bola a todos y ese es un problema porque si le pasamos basura lo va a tener en cuenta y las predicciones van a ser muy malas. Así que dos problemas tiene KNN, features irrelevantes y features de distinta escala, ¿sí? Guillermo dice, si no te gusta el dulce de leche, no sos argentino y por lo tanto no me hace la FIP. Mind blowing. Bien, exactamente. Acá acabamos de descartar un sesgo que tengo yo, que si hubiese hecho un análisis exploratorio, podría haber llegado a una conclusión correcta. Bien. Siguiente modelo. Vamos, este se me cuesta explicarlo, lo mejoré un poquito este quatri, pero quiero que me pregunten porque es normal que no se entienda. Así que vamos por partes. Leve introducción a probabilidad. No vamos a ver esta diapo, la dejo para el que quiera entender todos los chimbolitos de la probabilidad matemática, pero yo me voy a la intuición más que a esto, porque si a mí me cuesta leer esto, a ustedes esto es como un puntapié en la entrepierna. Así que vamos a algo más fácil de entender.
¿Cuál es la probabilidad de sacar en una moneda no cargada? Porque ya me preguntaron en el cuatri pasado, no se puede caer en el medio, no puede hacer nada, es una moneda de $1 y no está mal escrita con falta de ortografía. Porque si tenés la que tiene falta de ortografía, cuando la tirás al cielo, ya te la robaron y te mataron en el intento. Así que, en este caso, es una moneda de pesos tradicional. La tiramos, hacemos así y queremos saber si fue cara o seca, ¿no? La probabilidad, no hay sonrosamente en el aire, Agustín, basta. No hay nada raro, estamos en el vacío y tenemos un respirador, no importa. La probabilidad de que salga cara es 50%, ¿sí? 0,5. La probabilidad de que salga seca es 50%. ¿De dónde sale que la probabilidad de seca sea, ya me están troleando acá, me preguntan si hay gravedad, si no hay gravedad. Tenemos la gravedad definida del counter, ¿sí? Y no la podemos cambiar porque no tenemos derecho de admin. Y hay dos caras. Bien. Entonces, también lo podemos ver como que la probabilidad de que sea seca hay una propiedad de la probabilidad que tiene que sumar 1, ¿sí? Y si tenemos dos posibles estados, el estado de uno es 1 menos el estado del otro. Entonces, la probabilidad de que sea cara va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea seca, ¿sí? Esto es lo mismo que decir que la probabilidad de todos los posibles estados tienen que sumar 1. Pero este truquito se usa bastante, ¿no? 1 menos el otro, ¿sí? Muy bien. Acá como dijo Franco, muy bien. Estoy tratando de dar atributos de probabilidad, ¿no? Todavía no llegamos al modelo. Pero en base a estos atributos de probabilidad es que se justifica el funcionamiento del modelo, ¿sí? Bien, otro atributo de probabilidad es la probabilidad al mismo tiempo, o que ocurran las dos cosas, ¿sí? P de A, B es la probabilidad de que ocurra A y que también ocurra B, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que yo, a priori, o sea, sin tirar ninguna moneda, diga, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan cara 2 veces seguidas? O sea, la probabilidad de que me salga cara y después pongo cara de vuelta, pero sabemos que viene de vuelta, viene un matemático y me hacha la cabeza, debería decir cara solamente, ¿no? Es 0,25. ¿Por qué 0,25? O sea, 25% de probabilidad. Porque si uno empieza a tirar, ve todo el esquema de probabilidades y sumás todas las chances que tenés sobre el total, te da 0,25, ¿sí? Pero también lo podemos ver como otra forma de ahorrarnos un poquito las cuentas. Si yo sé que tirar cara y tirar cara son dos sucesos lo que llamo independientes, o sea que uno no influencia en el otro, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un truquito matemático que esta coma la transformo en la probabilidad de que salga cierto evento por la probabilidad de que salga el otro evento, ¿sí? Esto es un truco. A veces se asume, a veces se sabe que los eventos son independientes, entonces pasamos de que pase esto y esto a que pase esto por lo que pase lo otro. Y nada, es una propiedad bueno, me olvidé el nombre de estos temas, de la estadística, de probabilidad, ahí está. De probabilidades. Simplemente, repito, la probabilidad de que pase esto y esto, si son independientes esos dos eventos, simplemente lo transformo en la probabilidad de que pase el evento A por la probabilidad de que pase el evento B. Y da exactamente igual. O sea, yo digo, hacemos todo el árbol de posibles combinaciones y da 0,25, pero también puedo hacer la probabilidad de que salga cara, 0,5, por la probabilidad de que salga cara, y entonces 0,5 por 0,5 da 0,25. ¿Sí? Así que de las dos maneras puedo calcular la probabilidad de que salga cara y que salga cara. Bien, eso es una propiedad. La última propiedad más molesta, comillas, es la siguiente. Se llama la probabilidad condicional, ¿no? Es la probabilidad que pase A, dado que está pasando o pasó B. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Voy a salir a la calle, ¿sí? A priori, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que yo salga a la calle y me moje? Bueno, pueden pasar varias cosas. Puede que se largue a llover cuando estoy pasando, puede que alguien me tire un baldazo de agua, que me moje, o viene un perro, no sé, mire un perro bonito y me cae un charco cuando estoy caminando, no sé. Entonces, junto todas esas probables sobre el total y me da una cierta probabilidad de que me moje. Pero ahora, ¿eso sería la misma probabilidad que si yo sé antes de salir que está lloviendo?
La probabilidad sería más o menos ahí. Ups, creo que... Dame un segundo. ¿Cómo hacía esto? Ahí está. Perdón, ¿eh? Elian dice más, exactamente, porque yo sé... Dame un segundo que me llegó un mensaje que no sé qué es. Ok. Yo sé que como está lloviendo, las probabilidades son mayores. Puede pasar que la probabilidad sea menor, no sé, si yo sé que está soleado, ¿no? Entonces, tremendos sobres tenés, profe. ¿Dónde los tengo? Sí, yo soy muy de la música, pero bueno, ese es otro tema. Es mi sueldo de docente. Bueno, entonces, podemos decir entonces que la probabilidad condicional, que se usa con este palito, cambia la probabilidad, ¿no? Y como último, no lo vamos a ver ahora cómo se llega al teorema de Bayes, pero... Ah, salió un pedido de notificación de Gmail. Ah, sí. Ah, siento que estoy con la tablet. Buenísimo. Sí, me llegaron los sobres. Después en el intervalo charlamos de eso. ¿Cómo es? Entonces, la probabilidad condicional afecta la probabilidad de que ocurra este evento de acá inicial. Y por último tenemos el teorema de Bayes que hace una cuenta, no lo voy a mostrar, pero sepan, lo vamos a usar como template para aplicarlo y listo, como en primaria, ¿no? Que te enseñan una ecuación y la aplicamos y tenemos el resultado. Vamos a hacer lo mismo acá. El porqué de esto lo ven en probabilidad estadística y les deseo suerte. Besis. Acá lo vamos a aplicar, así sin entender la teoría detrás, y sabemos que la probabilidad de A dado B, ¿sí? La probabilidad condicional, es igual a el dado vuelta, B dado A, por la probabilidad de que ocurra A, dividido la probabilidad de que ocurra B. ¿Por qué esto tiene sentido, esta igualdad tiene sentido? No lo vamos a ver, no lo vamos a demostrar, y asúmanlo como tal, ¿sí? Lo vamos a usar como template y listo. Bien, esto fue una introducción muy inicial de probabilidad, ¿sí? Creo que es lo mínimo que explicamos para poder explicar el siguiente modelo. Bien. Vamos a explicar el modelo que se llama Multinomial Naive-Bayes, que viene de Naive-Bayes, ¿sí? Que es para trabajar con features, comillas, categóricos, ¿sí? Y en este caso vamos a ir con un ejemplo directo. Teníamos al señor Bayes que usaba Hotmail en vez de Gmail. Hotmail tiene el peor predictor de spam del planeta Tierra. Y lo que decidió es, no, yo me voy a hacer un predictor de spam por mí mismo. Y voy a seguir una cierta lógica, ¿sí? Él se dio cuenta que que las palabras impactaban muchísimo en si, gracias a leyendo las palabras siquiera, en cualquier orden, en cualquier forma, ¿no? Ya podía distinguir bastante fácil si un mail era spam o no. Entonces lo que hizo fue aplicar el teorema de Bayes, ¿sí? Y dijo, bueno, vamos a formalizar la lógica para la cual se va a justificar mi código, ¿sí? Entonces, primero que nada, mi tarea es predecir si el mail es spam o no, ¿sí? Según las palabras que tenga dentro. Entonces, lo que voy a hacer es la probabilidad, ¿sí? De que este mail sea o no spam, ¿no? Tenemos las dos clases, podemos ir por una y una va a ser una menos la otra, ¿sí? Así que sacando una ya sabemos la otra, en este caso. Si tuviésemos 3 clases, tenemos que hacer para cada una de las clases porque no podemos saber si no. La probabilidad de que la clase en este caso spam o no sea, el mail sea spam o no, sabiendo que tenemos algunos eventos que están ocurriendo, o sea, que en el mail tienen algunas palabras, ¿sí? Bien. Y empecemos a desvirtuar, o sea, a partir de este como texto inicial, bajémoslo y apliquemos un par de juegos matemáticos, de juegos de probabilidad que vimos recién, para ir desglosando y llevando de una forma mucho más fácil este problema, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner la clase correspondiente, la probabilidad que sea spam, y en este caso, por ejemplo, nuestro querido Naive-Bayes recibía mucho spam que contenía dólares y gratis, ¿sí?
Entonces dijo, bueno, quiero ver la probabilidad de que este mail, vamos a asumir que el mail solo tiene 2 palabras, podría tener más palabras, pero para simplicidad del ejercicio, vamos a asumir que el mail tenía solo 2 palabras. Entonces, le llega un mail y dice, bueno, ¿qué probabilidad hay de que este mail sea spam dado que tiene la palabra dólares y la palabra gratis? Ok, desglosémoslo. Usando el teorema de Bayes, que acuérdense que era probabilidad de A dado B es igual a, este me lo equivoco siempre, probabilidad de B dado A por probabilidad de A dividido probabilidad de B, ¿no? Este siempre me lo confundo, nunca no me acuerdo si es A y B abajo o arriba, pero bueno, vamos a asumir que es así. Entonces, básicamente, damos vuelta a los cositos y sabemos que esto es A, entonces probabilidad de A, y esto es B, probabilidad de B, ¿sí? Y esto es simplemente rotamos los eventos, ¿no? Ahora es, la probabilidad, es medio raro, ¿no? Porque, che, ¿por qué estás rotando que es la probabilidad de que sea dólares y gratis, dado un mail spam? El por qué rotamos esto es porque esto originalmente, voy a sacar un poco de color así no los mareamos. Porque esto originalmente, toda esta probabilidad, no la podía calcular. No sabía cómo calcular. Ahora, si yo me paro por cada uno de estos puntitos, cada una de estas probabilidades a calcular, ¿sí? Que son 3, comillas 3, vamos a ver cómo desglosarla más, es fácil de calcularlas. Vamos a ver en las siguientes diapos cómo, pero ahora, como las desglosé así, ahora cada una de estas las puedo calcular de manera muy, muy fácil. ¿Sí? Un truquito antes, vamos a ver cómo puedo a este último término, este término, hacerle un truquito más que vimos en la intro a probabilidad, ¿no? El truquito que vamos a hacer es, lo vamos a separar con el de asumir que son eventos independientes y ahora nos queda todavía más fácil la probabilidad de que sea dólares, dado que es un mail spam, y la probabilidad de que sea gratis, dado un mail spam, y la probabilidad de dólares y la probabilidad de gratis, ¿no? Cuando digo, y ahora viene la parte fácil, ¿no? Acá Cristóbal dice, pero ¿no estaría muy mal asumir que son independientes? Muy bien, Cristóbal, muy bien. Está re mal. Ahí Bayer se fue a diciembre, marzo y enero cuando ideó este teorema. Pero ¿sabes lo que pasó? Dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo para que no me caguen a patadas. Le voy a poner el nombre Naive, adelante. Entonces, ¿qué hizo ahora? La gente lo iba a colgar en la horca y de repente vio, Naive. Si es Naive, o sea que es inocente, entonces que como es inocente puede asumir cosas que no realmente están pasando, entonces zafó. Y le aprobaron el paper y tuvo éxito y todo el mundo lo amó. Completamente mentira la historia, pero para que se entienda, ¿no? Basado en hechos no reales. Entonces, Naive Bayes lo que está haciendo es asume, sin tener evidencia alguna, de que el evento de que aparezca dólares y que aparezca gratis, aunque sabemos que pasa, no son independientes, pero los va a asumir como independientes. Y en la práctica, funciona bastante bien. La verdad, funciona bastante bien. Porque a pesar de que no sean independientes, por ahí la dependencia no afecta tanto la cuenta final, entonces la probabilidad final que escupe este código o esta heurística, al final no es tan alejada de la realidad. ¿Sí? Es muy interesante eso, ¿no? Cuando la teoría se pega un corchazo y aparece la práctica y lo aplica y ve que funciona. Sería te lo resumo así nomás. Bueno, ya con esto, entonces, tenemos una forma muy, muy fácil de calcular esto. ¿Cómo lo calculamos? Ahora simplemente vamos a contar. Contar porotitos. Contar porotitos en, como en comillas, distintas bolsas, pero lo que vamos a hacer es contar porotitos y dividir sobre el total y listo. ¿Sí? ¿Qué vamos a contar? Bueno, cada uno de estos. Vamos a agarrar algunos de estos, los vamos a ver cómo sacar el número y después simplemente volver a esta ecuación original, poner los números y conseguir el resultado. Que el resultado, acuérdense, era que estamos tratando de hacer esto de acá original, ¿no?
que es la probabilidad de que sea spam dado estas palabras. Pero llegamos a todo este término final, que este término final es muy fácil de calcular. ¿Cómo es muy fácil de calcular? Bueno, vamos a verlo. El primero, el spam, ¿sí? La probabilidad de que un mail sea spam, digamos que yo tengo el celular ahí apagado y lo prendo. La probabilidad de que reciba un mail a priori de spam, sin tener ninguna evidencia, es simplemente la cantidad de veces que me llegó spam sobre el total de mails, a un nivel muy, digamos, inocente, ¿sí? Así que contamos la cantidad de veces que nos llegó mail spam sobre el total de mails que me llegó, y digo, bueno, yo tengo una probabilidad de que me llegue un mail spam de tanto, ¿sí? Va a ser poca, va a ser alta, depende del problema, ¿sí? Al mismo tiempo vamos a calcular la probabilidad de que aparezca la palabra dólares en alguno de los mails, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esa probabilidad? Bueno, hacemos de vuelta, contemos. La cantidad de veces que aparece la palabra dólares dividido el total de las palabras en todos los mails que recibí, ¿sí? Entonces, ¿qué probabilidad hay que tenga una palabra dólares enfrente mío? Bueno, es esa sobre el total de palabras que hay en todos los mails, ¿no? Bien. Y vamos a la, por ahí un poco más complicada, comillas, comillas, es la probabilidad que ocurra la palabra dólares dado que es spam. Acá hay una pequeña diferencia con respecto a las anteriores, que es, vamos a contar la cantidad de veces que aparece dólares, ¿sí? Sobre el total de, sobre el total, veces que aparecen dólares en spam, o sea, en los mails spam, porque estamos haciendo una probabilidad condicional de que estoy solo mirando los mails spam. Vuelvo a explicar. La probabilidad de que aparezca la palabra dólar, dado que el mail es spam, quiere decir que ya sé que el mail es spam, ¿sí? Entonces, para calcular la probabilidad, solo voy a usar en mi universo de porotos a contar, solo los mails que son spam, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, de todos los mails, en realidad de todas las palabras que recibí de mails que son spam, ¿cuántas veces me apareció la palabra dólares? Bueno, contamos, 1, 3, 4, solo de los spam, y después dividimos el total de palabras que recibí en los mails que de vuelta solo eran spam. Y con eso tengo un número, ¿sí? Vamos a tirar, por ejemplo, un par de números aleatorios, ¿sí? Y vamos a decir que Valles recibió 11 mails spam, 45 no spam, la palabra dólares aparece 7 veces en los que son spam y una vez en los que no son spam. Y ahí yo agarré, y ahí, digamos, no tenía mucho que hacer, se ve, se encontró en internet o algo, empezó a contar todas las palabras que recibía en los mails y dijo, yo cuento 100 palabras en los mails que son spam y 300 y 300 en los mails que no son spam, ¿sí? ¿Alguien me puede, si quiere decir o la cuenta más o menos que podríamos hacer para calcular la probabilidad de que a priori me llegue un mail que sea de spam? 11 sobre 11 más 45. Exactamente, muy bien. ¿Quién fue? Yo, Guillermo. Guille. Guille la ganó acá. Bien. Por el teorema de Guille. Bien. Ahora, la probabilidad de que sean dólares. Este es un poquito más. Sumo las particiones de que sean los de spam más los otros. O sea, 7 sobre la cantidad de spam más 1 sobre los no spam. Bien, y más. Sí, exactamente eso. Yo lo junté las sumas, pero está bien. Es eso. ¿Quién fue? Martina y un chico acá, Felipe, en el chat también. Sí, bueno, no, apareciste vos. Igual Felipe lo veo bastante bien en la cuenta. No. Felipe hizo. Felipe, estuviste cerca. Lo que pasa es que ahí contaste los mails en vez de las palabras. Así que muy buena analogía porque es palabras. Si no, la probabilidad te da más alta. Igual, eso es tipo, no es tan importante porque si haces todo de una cierta manera, por ahí zafás, ¿no? Pero bueno, vamos por esto. Entonces, acuérdense que era la cantidad de veces que aparece dólares, o sea, 7 en spam y 1 en no spam, sobre el total de palabras, y sabemos que tenemos 100 palabras en spam y 300 en no spam. Y por último, este es el más difícil, no voy a pedir que nadie lo saque, pero bueno,
Este es la cantidad de veces que aparece la palabra dólares en spam, que ya lo vimos que era 7, acá arriba, sobre el total de palabras que hay en spam, que son 100. ¿Sí? Acá Felipe dice, eso entonces es la probabilidad de que una palabra sea dólares más de que parezca dólares, ¿no? No O estaría sea, la cuenta que yo había pensado es la probabilidad de que aparezca dólares en un mail. Pero ahí lo que hiciste vos sería la probabilidad de que una palabra cualquiera sea dólares, digamos, ¿no? exactamente. Ok. Sí, sí, sí. De hecho, la probabilidad de que aparezca dólares en un mail sería, no podrías poner 7 o 8 en el numerador, tendrías que poner 1, porque es si apareció o no apareció. Creo que para que te dé la probabilidad, porque estás contando si en el mail apareció o no la probabilidad. Ahí también podrías jugar y si te suma 1 la probabilidad, también podrías usar otra técnica muy, muy similar de contar por otros y esto seguiría sirviendo, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente, de esta manera volvemos para atrás, ¿sí? No lo voy a hacer por tiempo, pero volvemos para atrás y podemos calcular las probabilidades, ¿no? Naivalle se agarra, lo pone en prod y falla. Y hay un problemita. ¿Qué problemita hay? Apareció una palabra, ¿sí? Que no estaba en su dataset de entrenamiento, ¿sí? Dame un segundo que va a prender la luz, que no se ve nada. Dataset de entrenamiento, que es euros. Y el problema de esto es que en un momento de toda la cuenta que estamos haciendo la probabilidad de dólares, ¿sí? Perdón la letra, por la probabilidad de euros. En realidad, perdón, es probabilidad de, vamos a ver, probabilidad de dólares en spam por la probabilidad de euros en spam, etcétera, etcétera, ¿no? Por la otra probabilidad. Y el problema acá es que si a mí nunca me apareció la palabra euros en los mails que son spam, por ahí aparecieron los que no eran spam y estaba todo bien, ¿no? Pero nunca me apareció la palabra euros en spam, lo que va a pasar es que esto me va a dar 0. Y si me da 0 toda la cuenta de probabilidad de que este mail, que por ahí decía dólares y euros gratis, llame ya, soy spam, ¿sí? Ahora me da 0 la probabilidad. Y entonces este detector de spam me está fallando. Porque le apareció una palabra que por ahí tenía que ver o por ahí no tenía que ver que con el común del spam y le da la probabilidad en 0. Porque multiplicar cualquier cosa por 0 te da 0. ¿Cómo podremos solucionar esto para este euros y para cualquier otra palabra que no sabemos que está en el diccionario? Una idea así que se les ocurra. De incluirlo. Una dice ignorarla. ¿Podríamos ignorarla? Sí, no lo pensé eso, ignorarla. Lo que sí podría ser. Y la otra que dice Franco es, le das un valor chico cercano a 0. Exactamente, se llama, para atrás. Le das un valor chico cercano a 0. Le podemos dar, no sé, 0,001. Puede ser, eso lo elegimos nosotros, ¿no? Y se llama esto suavizado, ¿sí? En base a eventos que no tenemos, le asignamos un valor chico para que la probabilidad me siga funcionando, ¿sí? Nada, eso, se llama suavizado. Acá dejo las cuentas para que el que quiera mirar matemáticamente las vea, pero no las voy a explicar porque ya explicamos todo el concepto anterior. Pero que básicamente son lo mismo. Y esto también. Y esto también. Ahora hay un temita interesante que por tiempo no voy a entrar a esta página web, pero básicamente lo que dice ahora es, teníamos multinomial naivages que era para features, comillas, categóricos, ¿sí? O discretos de pocos valores. Y ahora tenemos un problema que es, tenemos features, no sé, numéricos. Le hace, ahora tengo el peso en megabytes del mail. Y quiero usar eso para predecir si es spam o no. Entonces, vamos a tratar de aplicar exactamente la misma teoría, ¿sí? En este caso vamos a usar solo un feature, pero se puede mezclar con otros.
diciendo qué probabilidad hay de que el mail sea spam dado que pesa 1,3 megabytes. Entonces lo que vamos a hacer es, por medio de los chimbolos acá, que ya no los voy a explicar, pero repasamos lo anterior y llegamos a la misma cuenta, ¿sí? Este número es el mismo que el anterior, es contar con los porotitos y lo que sea, pero ahora el problema es que ahora acá tengo un valor, y acá también tengo un valor numérico, ¿sí? Y como sabemos, los valores numéricos en un número real no se va a repetir muchas veces el mismo valor, ¿sí? Entonces, la probabilidad, así, si uso la misma táctica que antes, me va a dar 0 en estos. ¿Cómo puedo solucionar esto? Bueno, lo que se hace es, se pletea, se trata de vuelta con naive, decir, bueno, cada feature, porque se me cantó, asumo que tiene una distribución gaussiana, no importa que sepan que es una distribución gaussiana, lo que importa es que sepan que si yo ploteo esa distribución, voy a tener como en general siempre una campanita así, ¿sí? Y lo que va a pasar es que el eje X ahora va a ser los megabytes y el eje Y va a ser la probabilidad. Entonces yo voy a entrar con el eje X, no sé, 1,3 megabytes, voy a ir hasta acá arriba, y esto me da una probabilidad. Obviamente alguien me puede decir cuál va a ser el máximo posible de la campanita. O sea, la campanita puede llegar a ese número o puede ser más plano, o puede ser corrida. De hecho, les sugiero, hay solo dos parámetros, que es la desviación estándar y la media, que si entran a ese link de Normal Distribution Plot, pueden jugar moviendo la campanita y ensanchándola y agrandándola, que básicamente eso lo podemos calcular a partir de todos los mails, ¿sí? En este caso, o de todos los mails que son spam, en este caso, calculamos de la media, le calculamos la desviación estándar, conseguimos este plot bonito, en realidad conseguimos la curva, y después lo usamos simplemente para, en el eje X entro, como entra cuchillo y sacan las tripas, bueno, entra el peso en megabytes en el eje X y en el eje Y sale la probabilidad. Y bueno, ya nadie me lo dijo, pero lo sabemos que acá el valor máximo posible va a ser 1. Aunque sabemos que las campanitas pueden tener distintas formas, puede ser una campanita, no sé, más, no sé, los pesos en megabytes no pueden ser negativos, así que no me voy a mover a la izquierda. Pero podría saber que todos los mails pesan siempre más que algo. Entonces podría ser una campana así, no sé. Y más perezosa, más ensanchada. ¿Sí? Cada feature que vamos a tener acá, le vamos a sacar esta campanita, o sea, la media y la desviación estándar acá, y la media y desviación estándar mirando solo los mails que son spam. Y ya de vuelta hacemos lo mismo que antes. Entonces, en conclusión, lo único que hacemos es agregar como un paso de comillas adicional, que es usar este gráfico, o esta ecuación, o esta distribución, para, a partir de un peso, valor real, conseguir la probabilidad, ¿sí? El por qué detrás de escena esto funciona tampoco lo vamos a ver, lamentablemente, porque es cosa de probabilidad estadística. Cuando vean probabilidad estadística, esto lo van a ver, lo de entre cuchillos y las tripas, y lo van a usar hasta cansarse, así que no vamos a entrar en ese detalle. Lo importante es que sepan qué anda. Bien, esto es lo mismo que expliqué recién, ¿no? Que calculamos la desviación estándar en distintos casos y tenemos las gaussianas correspondientes a cada uno. Acá hay dos videos que son bastante intuitivos, se los recomiendo, que hablan y explican lo mismo que acabo de decir. Creo que este es Multinomial Naive Bayes, es el primero, y este para el gaussiano, ¿sí? Con dibujitos y videitos bonitos. Así que también si por ahí no les convenció, no terminaron de entender mi explicación, entren en estos videos que también explican lo mismo. Y vamos a ir al siguiente algoritmo, que lo va a explicar Agus. Buenas, ¿Qué tal? ahí presento. Bueno, el siguiente algoritmo lo que trata de hacer es poder separar estos puntos negros de estos puntos amarillos por medio de una recta.
una recta en este caso porque estamos en 2 dimensiones, pero si fuesen en n dimensiones, lo que sería un hiperplano. Entonces la idea es poder separar y clasificar de alguna manera estas 2 clases. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un hiperplano? ¿Qué sería? Bueno, sería encontrar este W, que al multiplicarlo por una instancia y al sumarle una constante, si nos da mayor que 0, nos da para una clase, y si nos da menor que 0, sería para la otra clase. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar este W de tal forma que para todos los puntos se satisfagan estas 2 ecuaciones. Entonces, lo que queremos hacer es hallar una recta. Pero no solo eso, sino que también nosotros queremos poder maximizar la distancia entre la recta y estas instancias más cercanas, que se las conoce como supported vectors. Y la distancia entre la recta y estos support vectors se la conoce como margen. Entonces se podría decir que es un problema de optimización en la cual queremos hallar el hiperplano de forma tal de poder maximizar este margen, es decir, que sea lo más grande posible. La intuición matemática detrás de esto lo que habla es cuando nosotros hacemos la multiplicación entre W y X, lo que estamos haciendo es la proyección de X en la dirección W, que al sumarle una constante, si es menor que 0, nos la clasifica para una clase y si no, para la otra. Hay una demo que está muy buena para poder jugar y chusmear para entender un poco cómo funciona. Ignoremos esta instancia por ahora, que la vamos a ver más adelante, pero podemos ver que puede que genere una recta. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a agregar puntos rojos hacia acá? Por ahora lo encuentra, pero llega un momento que explotó todo. Es decir, no pudo encontrar. ¿Por qué creen que pasó esto? Creo que no hay ningún plano posible que separe todos los colores de un lado y todos del otro. Claro. O sea, no pudo encontrar ninguna recta. Bueno, eso se lo conoce como que los datos no son linealmente separables. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos donde las instancias no son linealmente separables? Bueno, un approach es por medio de este ejemplo, en la que tenemos un ejemplo donde están los datos de dimensión igual a 1, que lo que se hace es, se aplica una transformación en la cual estamos elevando al cuadrado estos datos, y ahí pasaríamos a una dimensión 2, y recién en esa dimensión nos fijamos si encontramos un hiperplano en la cual podamos separar los datos y luego volver para atrás y decir si encontramos el hiperplano. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es computacionalmente muy costoso. O sea, el hecho de aplicar transformaciones y elevarla a la n dimensión para luego fijarse si en esa dimensión encontramos un hiperplano y después volver para atrás, es computacionalmente muy costoso y no es viable. Entonces, lo que se suele aplicar es lo que se conoce como el kernel trick, que dado que expandir las transformaciones es muy costoso, esto se puede evitar mediante kernels. El kernel lo que hace es engaña a los puntos, les hace creer que ellos se encuentran en una dimensión mayor, y esto lo hace cambiando el producto interno por diferentes definiciones que vamos a ver más adelante. Y con esto nos estamos evitando el costo computacional. Entonces, los distintos kernels que tenemos son, uno de ellos es el polinomial, que si miramos muy de cerca, cuando tenemos d igual a 1, tenemos el que estamos viendo antes, que sería el lineal, y tienen sus correspondientes parámetros que los van a tener que usar para el TP para la parte 2. Después tenemos el kernel radial, que ese tiene más forma circular. Después tenemos sigmoide, tenemos... Perdón, Sí. no entendí algo. ¿El kernel sería el nuevo producto interno? O sea, claro, se cambió el producto interno por otra nueva definición, que eso serían estas definiciones. Tenemos la polinomial, después tenemos otra que sería la radial, tenemos la sigmoidea.
Por ejemplo, acá más adelante se puede ver cómo estos datos que no se puede encontrar un hiperplano, se los puede graficar de forma globular o, en este caso, una especie de polinomio. Perdón, Alejandro. Sí, no, con la pregunta que hicieron recién, o sea, los kernel simulan la dimensionalidad solo a través del producto porque es lo que le interesa al modelo. O sea, al modelo en realidad no le importa en qué dimensión está, o sea, sí, pero en términos de lo que después necesita hacer, necesita empezar a multiplicar los vectores para calcular el hiperplano. Entonces, a través de los kernel, el kernel lo único que hace es simular el producto interno. No expande la dimensión y la vuelve a achicar, sino que solamente cambia la forma en que los multiplica. Por eso es que lo que decía Agus, que eso es lo que cambia y así lo simula y lo hace mucho más eficiente el cómputo. Claro, porque si lo piensan, teóricamente y prácticamente podríamos agarrar los puntos, aplicar una transformación y de hecho encontrar qué transformación es, que eleve los puntos a una dimensión más alta. Obviamente todos esos features van a ser medios raros, pero bueno, van a tener sentido, solo para poder encontrar el hiperplano, en la dimensión que sea, y después vamos a tener que volver a la dimensión original para devolver el resultado, ¿no? Toda esa cuenta es computacionalmente costosa y no es viable en la práctica, ¿no? Si miramos, Agus, si querés ponerte un segundo para donde estaba el K por W por X, antes de eso. Si nos ponemos a pensar, o si querés una antes, el objetivo principal de SVM es simplemente, una más creo que es simplemente encontrar un W que si lo multiplico por X y le sumo un valor, me puede distinguir para un lado y para el otro, ¿no? Si nosotros ese por, ¿sí?, lo engañamos y de repente está simulando otra dimensión más alta o lo que sea, pero yo estoy haciendo un producto interno y ese producto interno es bastante fácil de computar, que todos los kernels justamente cumplen la propiedad que son rápidos de ejecutar, ¿sí? Entonces voy a encontrar un W que ese W va a cumplir esa propiedad, ese producto interno, comillas, raro, que va a poder dividir, pero ya vamos, el algoritmo que encuentra el W ni siquiera se va a enterar de que está en otra dimensión, comillas, dimensión, porque no está en otra dimensión, está como engañado en otra dimensión, y va a encontrar un W tal que soluciona este problema, y de hecho, lo interesante de todo esto es como Lego, le saco este kernel, le pongo otro kernel, y es simplemente sacar y cambiar el producto interno, y el algoritmo simplemente siempre va a buscar un W que maximice el margen de los support vectors, ¿no? Eso es lo importante. Por ejemplo, acá, en el ejemplo este, si nosotros nos pasamos a un kernel radial, en este caso ahí sí podemos ver como que las clasifica mejor, pudo separar los datos. Después, si volvemos al ejemplo inicial, nosotros tenemos que este punto, en su momento les dije que no le diéramos tanta pelota, pero se puede ver que no es que lo está clasificando, no está bien separado todos los verdes de un lado y todos los rojos del otro, sino que se ve que está de este lado, pero igual puede encontrar una recta que lo separe. Bueno, esto es porque se hizo una especie de expansión del modelo. Originalmente tenía, para SVM se pedía que los puntos estén perfectamente separados, es decir, que no permitía ningún tipo de ruido o outlier, y eso se lo conocía como el margen duro. Pero esto se realizó una extensión que se la conoce como margen suave, que en ese caso sí permitían cierto tipo de ruido o outlier, como era en ese caso. Y esto se lo puede medir por medio de un parámetro C, que se lo agrega a la cuenta que se hace con los distintos kernels. Cuando C tiende a infinito, es decir, cuando C se vuelve cada vez más grande, en ese caso el modelo se vuelve más un margen duro, en la cual no permite ningún tipo ni de ruido ni de outlier, pero si C es más pequeño, tendiendo a 0, en ese caso se vuelve un modelo de margen suave, en la cual permite algún tipo de ruido o outlier.
Bueno, hasta ahora estuvimos viendo en los distintos algoritmos como KNN o Naive Bayes que podíamos tener clasificación de múltiples clases, pero con SVM no. Entonces lo que se hizo es también aplicar otra especie de truco que se lo conoce como one versus all, que lo que se hace es entrenar el modelo n cantidad de clases, en la cual en cada entrenamiento se hace una clase contra el resto. Este ejemplo capaz se puede ver un poquito mejor, donde por ejemplo, la primera vez entrenamos SVM para la clase 1 contra el resto. Lo mismo se va a hacer para la clase 2 contra el resto y lo mismo para la clase 3 contra el resto. Y después lo que se hace es una especie de cuenta matemática en la que, por ejemplo, si para la clase 1 una nueva instancia nos dio la probabilidad de que sea clase 1 del 30%, en la segunda del 50% y en la tercera del 70%, se la termina clasificando como la clase 3. Bueno, después acá hay un video de YouTube que explica más en detalle SVM, explica más en detalle también el tema de los kernels y los cálculos matemáticos que se hacen. Está bastante bueno para terminar de entender y cerrar los conceptos. Como último comentario, SVM es iterativo. En el ejemplo por ejemplo, decía que convergía en 34 iteraciones. También, bueno, no tiene óptimos locales, el algoritmo converge, y la forma de pararlo es por medio de la cantidad de iteraciones o el delta entre las mejores iteraciones. Y acá tenemos un resumen de los algoritmos que vimos hoy, de KNN, Naive Bayes y Supported Vector Machines. Acabo de caer que colgué en escribir multinomial Naive Bayes y Gaussian Naive Bayes y me quedé pensando otra cosa. Ya lo agrego, pero bueno. Se entiende. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer de cualquiera de los temas? Terminamos el tiempo y forma, consulta. Bueno, si no hay dudas, vamos al intervalo y después seguimos con la práctica. Dejo de grabar.